La estadística se ha convertido en una disciplina científica que es al mismo tiempo una práctica política que afecta todos los ámbitos de la vida social. La mayor parte de los actos que realizamos cada día constituyen el objeto de la estadística moderna. Los censos de población, el padrón municipal de habitantes, son sin duda las operaciones estadísticas más conocidas, también las más antiguas, pero no por ello las más importantes. En la actualidad, la estadística interviene en los ámbitos del saber, del conocimiento, pero también de la economía y de la política. Baste recordar algunas de las estadísticas fundamentales en la vida cotidiana y en la organización social en general. Recordemos el IPC, el famoso índice de precios al consumo, que es un referente clave a la hora de establecer las subidas salariales, las subidas de las pensiones, con la consiguiente repercusión que tiene esto en el nivel de consumo y en el nivel de bienestar de los ciudadanos. Existen otras estadísticas más o menos bien conocidas, como puede ser el Producto Interior Bruto, las tasas de natalidad o mortalidad, la tasa de paro o, por ejemplo, también los flujos migratorios, que en estos momentos tiene tanta relevancia. Todas estas estadísticas son producidas por instituciones públicas como el propio Instituto Nacional de Estadística o las oficinas estadísticas de las comunidades autónomas. Todas ellas generan una serie de datos que van a ser la base para la futura planificación, que es la clave de la gestión de los gobiernos locales, de las comunidades autónomas y del gobierno central. Los institutos privados de investigación producen también estadísticas, sobre todo relativas al ámbito del consumo, de la opinión pública y de los seguros. Las compañías aseguradoras y la propia Seguridad Social fijan las primas de riesgo y las cotizaciones mediante la aplicación del cálculo de probabilidades a las importantes bases de datos estadísticos. Todo esto está muy bien, pero ¿por qué el interés en conocer la historia de la estadística? Bueno, la estadística se ha convertido en una disciplina científica más y del mismo modo que se hace historia de la ciencia o historia de la técnica para conocer en profundidad o para desarrollar otras disciplinas, también sirve al desarrollo de la propia estadística. Entonces, lo que estás haciendo es dando más importancia o destacando más el papel teórico de la disciplina de la estadística que el papel, digamos, técnico o empírico. Bueno, hay que considerar la estadística en una doble vertiente. Una vertiente teórica que tiene que ver con sus orígenes vinculados al interés por el Estado y a la introducción del cálculo de probabilidades por parte de los astrónomos, sobre todo a lo largo del siglo XIX, pero también hay un componente práctico importante que tiene que ver con la propia actividad del Estado, elaborando, construyendo y acumulando datos sobre todas las actividades que afectan a la vida diaria de una sociedad y a la gestión política del Estado. Datos económicos, demográficos, sanitarios, etcétera, etcétera. Yo sigo un poco insistiendo en la cuestión técnica de la disciplina estadística, en el ámbito técnico. ¿No crees que es más interesante en general, bueno, para el público y para los profesionales, el conocer cómo se producen o cómo se analizan datos, que el hecho de conocer el desarrollo histórico de la disciplina? Bueno, no nos planteamos en el vídeo la historia como simple erudición. Hay que tener en cuenta que en cada época histórica el planteamiento de los problemas que se plantea el hombre o que se plantea la sociedad, determinan el desarrollo de unas técnicas o de otras. Por tanto, conocer el contexto de producción de las técnicas sirve finalmente para aportar nuevas ideas, transformar y mejorar las propias técnicas de trabajo estadístico. Conocer la historia de la estadística, por tanto, va a servir para desmitificar las técnicas en sí mismas como algo inamovible a lo largo del tiempo, como algo incuestionable. Vamos a ver en el vídeo cómo técnicas estadísticas como la correlación, que tuvieron su origen en la eugenesia, han ido evolucionando y en la actualidad se utilizan para la resolución de problemas de carácter económico.
Desde tiempos remotos, los hombres se han interesado por la cuantificación. Pero es con el Estado moderno cuando la contabilidad de los hombres y de las cosas se convierte en una práctica sistemática y centralizada. En España, bajo el reinado de Felipe II, comienzan a elaborarse censos que, además de la población y la riqueza del reino, describen aspectos geográficos, jurídicos y religiosos. A lo largo de los siglos XVII y XVIII surgen aportaciones específicas que van conformando la nueva disciplina. En la Universidad Alemana de Göttingen, bajo el título Statistik, se inaugura en 1749 una nueva ciencia del Estado que busca la descripción de los aspectos más relevantes de las comunidades humanas. En Inglaterra se desarrolla una aritmética política que promueve la confección de registros y hace posibles las estimaciones y el cálculo. El desarrollo de las matemáticas y la astronomía en Europa va a influir de forma decisiva en la configuración de las nuevas teorías estadísticas. Por ejemplo, las primeras formulaciones matemáticas del azar. Si la humanidad había sido capaz de descubrir las leyes que explican y predicen el movimiento de los planetas, también podría conocer las leyes que rigen los acontecimientos inciertos. Durante los siglos XVII y XVIII, las corrientes filosóficas de la Ilustración serán el caldo de cultivo de nuevas ideas sobre los fenómenos aleatorios. El aleas, el azar, la providencia, hasta entonces reservados a la divinidad, o sus intérpretes, los sacerdotes, es a partir de ese momento objeto de la ciencia y el cálculo. Aunque posiblemente fueron jesuitas españoles quienes introdujeron en Francia los razonamientos sobre el azar presentes en los textos musulmanes, es en el país galo donde adquieren carta de naturaleza científica a partir del razonamiento lógico-filosófico de Pascal, la famosa apuesta sobre la existencia de Dios, en el que se utiliza por primera vez el cálculo de probabilidades. En otro contexto más banal, el ambiente del juego, surgen nuevos planteamientos sobre la probabilidad. En el año 1654, los razonamientos en busca de la proporción entre lo cierto y lo incierto ocupan a Pascal y Fermat a partir de un problema de juego planteado por el caballero de la Mérée. El asunto consistió en averiguar cómo hay que repartir el dinero apostado y no jugado cuando se interrumpe una partida. El cálculo de probabilidades se convierte así en un procedimiento destinado a introducir elementos de racionalidad cuando es preciso tomar una decisión en situaciones de incertidumbre. Tartaglia y Cardano habían estudiado en el siglo XVI la relación entre las apuestas y el riesgo, pero es en el siglo XVII, y en concreto en la lógica de Port-Royal, donde se utiliza por primera vez el término probable. Las reglas que sirven para juzgar de los hechos pasados pueden fácilmente aplicarse a los venideros. El cálculo de probabilidades comenzará así a utilizarse en los ámbitos jurídicos y comerciales. Hasta entonces se realizaban seguros marítimos y de rentas de viaje que eran regulados por códices y archivos notariales, pero desde finales del siglo XVII comienzan a utilizarse tratados de rentas anuales para estimar la probabilidad de muerte en función de la edad y establecer proporciones. 100 años más tarde, a finales del siglo XVIII, las compañías de seguros inglesas utilizaban datos estadísticos en el cálculo de sus primas de riesgo. En 1713, Bernoulli formula el teorema de los grandes números y afirma que la frecuencia de la aparición de un fenómeno tiene una probabilidad dada y que se tiende hacia ella a medida que el número de pruebas aumenta. La repetición de las pruebas constituye así el soporte empírico de la teoría.
El teorema de Bernoulli va a ser completado por Abraham de Moivre, francés expatriado que vive la mayor parte de su vida en Londres. De Moivre publica en 1733 lo que hoy conocemos como aproximación normal de una distribución binomial. Durante los siglos XVIII y XIX, las teorías de la probabilidad comienzan a aplicarse en astronomía, geodesia y demografía. En 1812, Pierre-Simon Laplace, filósofo, astrónomo y matemático francés, recopila las diferentes teorías sobre la probabilidad y realiza una aportación fundamental que consiste en ajustar las funciones matemáticas elaboradas para las mediciones astronómicas. Laplace demuestra que si bien los valores de las mediciones no siguen la función simétrica que llamamos normal, sí lo hacen las medias de esas mediciones si se aumenta indefinidamente el número de observaciones. En 1802, y a instancias del gobierno de Napoleón Bonaparte, Laplace realiza una estimación de la población francesa partiendo de una pequeña muestra. A pesar de que la muestra elegida por Laplace es intencionada, varios departamentos que por sus características representan a toda Francia, la lógica que permite la aplicación del cálculo de probabilidades es la misma que en la extracción de bolas de una urna. Por primera vez, Laplace utiliza el cálculo de probabilidades para la estimación de una población. La población de Francia se eleva a 42.529.267 habitantes y puede apostarse 1.161 contra 1 a que el error de ese cálculo no excede el medio millón. La distribución de Laplace-Gauss comienza a utilizarse en astronomía, pero no se introducirá en las ciencias sociales hasta 1830, de la mano de otro astrónomo devenido sociólogo y estadístico, Adolphe Lambert Quetelet. Nacido en Gante en 1796 y de formación matemática y humanista, vive los acontecimientos de la Revolución que dan lugar al nacimiento del Estado y la nación belgas. Bajo su iniciativa se crea el Real Observatorio Astronómico de Bruselas, que dirige personalmente, y aunque su trabajo le obliga a conocer muy bien la ley de errores de Laplace-Gauss, sus inquietudes sociales le conducen a una interpretación sorprendente. Estudiando las medias antropométricas de los soldados que defienden el nuevo Estado Nacional, descubre que muchas de estas medidas tienen una distribución de frecuencias similar a las de la curva de errores utilizada en astronomía. La persistencia de esta distribución en otros fenómenos de la naturaleza lleva a Quetelet a considerar como punto central de la nueva ciencia a la media aritmética que representa el tipo ideal en la naturaleza y la sociedad. A partir de aquí, el ciudadano se transforma en el hombre medio y la distribución de errores pasa a denominarse normal para terminar convirtiéndose en uno de los principales instrumentos de la estadística inferencial. El hombre medio, en la visión de Quetelet, es una composición estadística de rasgos físicos, morales e intelectuales que representa las características de la nación. Pero su esfuerzo intelectual se dirige a mostrar cómo la ley de errores gobierna la variabilidad humana. Su personalidad trasciende el trabajo académico, pues termina por convertirse en el principal organizador, creador y animador de las nuevas instituciones estadísticas. En 1854 preside en Bruselas dos congresos internacionales, uno de meteorología y otro de estadística,
que marcan el inicio de la moderna estadística administrativa. En España, Pascual Madoz envía un grupo de jóvenes geógrafos a estudiar junto a Quetelet con el propósito de organizar las estadísticas del reino. Unos años más tarde, en 1856, se crea la Comisión de Estadística General del Reino, que elabora el censo de 1857 con los criterios establecidos por el Congreso Internacional de Bruselas. En el censo de 1860, los criterios internacionales para la confección del censo se extienden a los territorios de ultramar y se establece un aparato administrativo permanente cuya misión será la elaboración de todos los datos estadísticos. En el lado anglosajón se producen aportaciones en el campo de la eugenesia y la biometría, pero también en el de las ciencias sociales. La preocupación por la pobreza y sus causas presidirá el trabajo de autores como Francis Galton, Carl Pearson, Francis Isidro Edgeworth, George Udny Jull o Arthur L. Bowley. La mejora de la especie humana mediante la intervención en la herencia genética desplaza el interés estadístico de la media aritmética a la varianza, es decir, a las diferencias respecto de la media. La complejidad matemática del problema planteado por la eugenesia y la biometría hacen que Galton recurra a matemáticos como Carl Pearson e Isidro Edgeworth, quienes acaban formalizando el análisis de la varianza y el coeficiente de correlación. El primer tercio del siglo XX contempla el nacimiento de la sociedad de masas. La incorporación de la cadena de montaje a los procesos productivos realizada por Henry Ford permitirá inundar el mercado mundial de productos fabricados en serie. La producción de una cantidad ingente de nuevas mercancías da lugar al nacimiento de las agencias americanas de publicidad comercial y de los institutos de investigación de mercados, para los que la estadística, y en concreto la encuesta por muestreo con cuestionario precodificado, se convierte en un instrumento fundamental. En Europa, la cuestión social, exacerbada por el fantasma de la Revolución Rusa, favorece el interés de gobiernos e intelectuales por los estudios estadísticos. Los sistemas de muestreo y los intervalos de confianza comienzan a aplicarse en el primer tercio de siglo en estudios de vivienda, pobreza, trabajo, desempleo o salud entre las clases trabajadoras. Trabajos que confluyen en Estados Unidos durante los años 30 con la investigación de mercados y los estudios políticos de predicción del voto, consolidando definitivamente la nueva técnica estadística que parte del muestreo y la aplicación del cálculo de probabilidades frente a los viejos procedimientos de recuento que significaban los censos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Samuel Stauffer dirige una encuesta sobre actitudes entre los soldados americanos que tendrá una influencia decisiva en la configuración posterior de los estudios de opinión. Finalizada la guerra, se crean institutos de opinión pública en todos los países situados bajo la influencia norteamericana, y la encuesta estadística, basada en el muestreo aleatorio y cuestionario precodificado, se convierte en la práctica de investigación social dominante. En la actualidad, las estadísticas se han desplazado de las oficinas y centros especializados hacia otros ámbitos, invadiendo todos los aspectos de la vida social. Los medios de comunicación, la economía, el consumo, las actividades políticas están en conexión directa con los centros de producción y difusión de estadísticas. Y
y el funcionamiento del estado del bienestar depende en gran medida de la producción continuada de datos estadísticos.